Hola, en este video te voy a enseñar a usar más selectores en JavaScript. En el video anterior vimos cómo llamar elemento utilizando el ID y cómo llamar elemento utilizando el nombre del elemento. En el video anterior utilizamos este ejemplo que está acá. Si no lo viste y es la primera vez o se te ha olvidado, te voy a dejar en la tarjetita acá arriba el video que se vio este código y este ejemplo. Y vimos cómo esto funcionaba. Ahora, si ya estás al día con eso, entonces vamos a empezar. Pero antes de eso, te pido que te suscribas a mi canal, que eso me ayuda y me apoyas y así me motivo más a hacerte más videos y hacerte más investigaciones por ti y ejemplos. Muchas gracias. Y en el video anterior vimos cómo llamarlo por el ID y por el nombre. Entonces, en esta ocasión te voy a mostrar cómo llamarlo por clases. De la misma manera como si le llamáramos por ID, aquí lo estamos llamando por el nombre animal. En el video anterior vimos ya que lo podíamos llamar por el ID utilizando getElementById, como ven acá. Entonces, ahora vamos a llamarlo por clases. Vamos a poner acá getElement, llamar elemento por clase, pero no tengo ninguna clase. Voy a crear una nueva, la que se llama perro, y la voy a llamar class. Le voy a poner class y le voy a decir, ok, lo voy a llamar perro. Pero voy a poner perro 1 para diferenciarla del ID que tengo acá, para no quitarlo y dejarlo ahí como enseñanza. Perro 1. Entonces, aquí voy a decirle que yo quiero que cuando encuentre a perro 1, o sea, que a perro 1 y sea tipo checkbox, que me le dé un check. Vamos a ver qué hace. Vamos a guardar y vamos a ver. Míralo ahí. Como me selecciona solamente perro 1. Bueno, perro, que sería este. Porque yo le dije que cuando encuentre lo que contenga el nombre, que sea una clase, pero que sea perro 1, que haga esto. ¿Quién es perro 1? La clase que yo puse acá. Yo puedo agregarle varias clases a otros elementos. Por ejemplo, voy a agregar otra clase aquí. Le voy a poner, este es el león. Le voy a llamar clase león. Entonces, ¿qué sucede? Ya ahí ya yo no puedo ejecutarlo porque me está dando el mismo nombre. Tendría que poner el mismo nombre para que se me pueda ejecutar. Perro 1 también, a pesar de que es el valor es león, la etiqueta, la clase debe ser la misma para que se le ejecute cuando encuentre perro 1. Entonces aquí él me va a decir que tengo aquí clase perro 1 y clase perro 1. Vamos a ver qué voy a ejecutar y mira ahí cómo se me selecciona ahora el león. O sea, llamar elemento por clase me permite a mí llamar varios elementos de distinto tipo por clase y por ID. Ahora, pero tú dirás, ¿por qué utilizo la clase y por qué no utilizo el ID para llamarlo? O sea, ¿por qué selecciono uno u otro? Sí, prácticamente puedo, eso que estoy haciendo, sí, lo puedo hacer con el ID también. Yo puedo llamarla aquí perro, como puedes ver. Entonces, puedes entender que si tú vas a recorrer varios elementos o llamar a uno, pero también a recorrer varios, es más efectivo hacerlo con el class, o sea, llamando a la clase. Ahora, si tú lo que vas a hacer es aplicarle algo a un elemento, o sea, un color, o, detectar un evento o algo, utilizando JavaScript, puedes utilizar el ID. Es más efectivo para eso. Entonces, en ese momento, no sé si te diste cuenta en el video anterior que cuando yo usé el ID, lo usé para cambiarle el color a un input de estos. Así fue que lo hice en el video anterior. Pero al yo querer recorrerlo, puedo utilizar las clases o el name, que es el mismo de todos los elementos, y así me va a recorrer todos los elementos al mismo tiempo. También pudiera utilizar lo que es el tag name, pero el tag name, vamos a mostrarlo, puede ser este. Get element tag name. Y mi tag ahora mismo es un input. Es input. Voy a ponerlo de esta forma. Voy a ponerlo mal para limpiarlo.
Y mira ahí cómo lo tengo limpio. Entonces ahora lo voy a colocar correctamente y vamos a utilizarlo. Voy a actualizar y mira ahí cómo se me selecciona todo, todos los inputs. Si te fijas ahora, mi tag name, o sea, el nombre es el input. O sea, todos estos inputs. Lo malo de esto es que si tú tienes más elementos input, aunque sean de otro tipo, también lo va a contar. Eso pudiera darte un problema, un error o que no estuviera acorde todo. O sea, que el input es más general. Hay momentos que tú lo puedes utilizar, que más adelante en esta serie de videos lo vas a ver, que te lo voy a mostrar. Pero como este es mi caso ahora mismo, que solamente tengo estos inputs acá, en ese caso el input aquí funciona, sí, porque solamente tengo esto. Ahora, si pongo otro input, como aquí yo le dije que solamente me seleccionara lo que son los tipos checkbox, entonces no me seleccionaría otro tipo, porque pues, si yo vengo acá y pongo input y el tipo se lo pongo que, por ejemplo, test, se lo tipo texto, ya es otro tipo de input. Por lo tanto, ya ahí, como aquí, él sí lo va a seleccionar porque es un input, pero solamente me le va a aplicar a la colección tipo checkbox, no al tipo test o a otro tipo que yo tenga. Esa es la diferencia de utilizar el class, o sea, las clases. Puedo utilizar los varios para recorrer o aplicar cosas a varios elementos a la vez. El ID para seleccionar un elemento específico, aplicarle algo, más es efectivamente una acción. Y el name también para varios elementos. Y el tag name, que no se confunda, no te confunda con tag name y el name solamente. Porque cuando digo tag name, tag me refiero a la etiqueta. Y cuando me refiero a name, me refiero al nombre del input, del elemento, solamente. Bien, después de haber visto lo que son las clases y el tag name, voy a comentar esto para enseñar otro selector. Voy a comentarlo. Comentamos así, normal, como programación normal acá en JavaScript. Y voy a utilizar otro selector. En este caso, voy a crear un tipo botón. Puede ser, un botón. Bueno, como sea, pero incluso puede ser hasta una etiqueta. Voy a crear una etiqueta A. Le voy a poner el href, esto es ya de HTML normal, ¿verdad? Href, y le voy a poner una almohadilla para que me sirva de botón. Y luego cierro acá y listo. Ahí le voy a poner un comando, un nombre que diga, por ejemplo, enviar a ese enlace. Y a ese enlace le voy a aplicar una clase. Class, como la apliqué arriba, pero esta clase la voy a llamar botón. Luego de eso, de haber aplicado a esa clase botón, aquí en JavaScript voy a crear, por ejemplo, una constante de tipo botón a document.querySelector. QuerySelector es otro selector como el getElementById y el getElementClassName o byName que usamos anteriormente. Pero en QuerySelector yo no tengo que decir por clase o por ID, porque él me ayuda a hacer una selección del elemento que yo quiera. Por ejemplo, vamos a seleccionar a la clase botón que acabo de hacer ahí. Esa clase de botón, que es esta, que acabo de realizar, es la que voy a llamar acá. Voy a cerrar aquí con el punto y coma. Y luego digo, mira, cuando en la variable botón que acabo de hacer, que es esta que tengo aquí arriba, voy a añadir un evento, un add event listener, un elemento de escucha. Y dentro de ese evento, vamos a poner lo siguiente. Voy a poner acá, le voy a pasar dos parámetros. Uno, que es el evento que yo quiero que se detecte. En este caso se llama click.
el evento click. Y al él detectar ese evento, que yo quiero que me llame una función anónima. Una función anónima, entonces creo una función, como ves que la estoy creando acá, ¿verdad? Entonces, prácticamente he creado dentro de este elemento, de este método addEventListener, he creado dos parámetros, un parámetro click y el parámetro función. Y un parámetro función. Luego de esto, de haber creado esto, ok, lo que quiero llamar aquí es función. Con T, ahora sí. Vamos a poner un alert. Poner un alert y voy a guardar. Vamos a ejecutar. Fíjate ahora que voy a presionar acá. Y mira, al presionar, mira cómo me sale el alert vacío que acabo de poner. O sea, lo que he hecho que al dar clic en este evento, he creado un evento de clic utilizando addEventListener para detectar elementos. Entonces ya aquí estoy trabajando con las opciones. Eso que hice también lo puedo hacer con el class name, ¿sí? Puedo utilizar el getElementById para obtener el elemento, que fue como este método, para obtener el elemento, porque igual estoy haciéndole referencia a la clase, y la clase la puedo llamar por class name, igual. Pero aquí lo que estamos tratando de enseñar es este selector, porque con este yo no tengo distinción de si es uno u otro. En ese caso, yo simplemente puedo venir aquí, vamos a poner aquí y a llamar a perro. Mira, por si acaso y no lo sabes, para llamar una clase, yo tengo que poner el punto delante de el nombre de la clase. Mi clase se llama botón, por eso yo puse punto botón, por si acaso. Bien, ahora voy a llamar el ID perro. Solamente tengo un solo ID, que es aquí arriba. Y simplemente para llamar el ID perro, solamente tengo que poner la almohadilla delante y llamo el nombre del elemento que es perro. En este caso, ID perro, que está aquí arriba. Fíjate ahora y doy clic. Y mira, funciona igual. O sea, solamente lo único que tuve que cambiar ahora, no tuve que poner ahora getElementById, nada. Solamente con el mismo query selector puedo llamar cualquiera de los selectores. Puedo llamar el ID o puedo llamar la clase. El ID lo llamo con la almohadilla y la clase la llamo con el nombre y el punto delante. Punto, la clase y la almohadilla, el ID. Entonces, yo tengo acá el query selector. También existe lo que es el query selector all. Este me devuelve el primer elemento que encuentra cuando hablamos de query selector. Query selector me está buscando específicamente un elemento llamado perro o un elemento llamado lo que yo ponga. Si yo selecciono acá, si yo pongo query selector y pongo, por ejemplo, input, él me va a devolver el primer input que encuentre. En este caso, este es el primero y en base a ese es que me daría la información o me daría lo que es el elemento. Entonces, lo que voy a hacer ahora es voy a desbloquear esto acá, descomentarlo y utilizar el query selector acá. Pero voy a utilizar el query selector all que le había mencionado. Mira aquí donde dice all. Este me va a seleccionar todos los inputs que aparezcan. En vez de utilizar ahora lo anterior, ahora voy a seleccionar query selector all. En vez de utilizar, por ejemplo, getElementTagName o name o className, voy a utilizar el all. Entonces, con el all, query selector all, me va a servir para recorrer todos los elementos que yo en él le diga. Ahora todos los inputs. Vamos a ver. Fíjate ahora cómo me ha seleccionado todo. Al actualizar me selecciona todo. Pero, ¿qué pasa? Le voy a decir que me seleccione los perro 1. Todos los perros 1. Punto perro 1. Perro 1. Y ahora le doy a actualizar.
Y mira cómo nada más me seleccionó el león y perro. Porque solamente yo puse la clase perro 1 en león y perro, que lo puedes ver acá. Fíjate aquí donde lo tengo, aquí arriba, en la clase. Y si le digo que es por ID, él me va a buscar todo lo que son ID. Si yo hago eso, simplemente lo quito y pongo el ID y guardo y actualizar. Mira cómo solamente me selecciona el ID. O sea, a diferencia entonces de tener que utilizar distintos como get element tag name, get element by ID, puedo utilizar el query selector si voy a seleccionar un solo elemento y el query selector all si son varios. Aquí yo puse input, pero no funciona. Pero por ejemplo, en caso de perro, sería el elemento, la almohadilla, y perro, que sería MID. En caso cuando yo dé clic, bueno, en perro no fue, en la clase botón. Cuando yo dé clic en la clase botón. Cuando se dé clic en la clase botón, que es esta, que está acá, entonces que ejecute el alert. Si yo le cambio acá, puedo cambiarlo por un ID, como está ahí, puedo cambiarlo, lo voy a comentar para que lo veas acá, por la clase que es perro 1, la clase que yo puse. Puedo cambiarlo por el name, que el name es animal, mis inputs, animal, y mi tag en este caso son los inputs. Ahí está. Perro 1 en la clase, animal, mira donde está, lo tengo seleccionado, y los inputs, que son estos que están acá. De esta manera hemos visto acá cómo utilizar los selectores y utilizar get element by ID y todo esto. Si me seguiste el paso, espero que haya pausado el video y haya practicado. Si no lo hiciste, escríbete código y cópialo y ponlo de ejemplo para que practiques esto, cómo hacerlo, y utiliza los distintos métodos que utilicé. Utiliza el query selector para darle un evento o seleccionar un solo elemento, y el query selector all cuando tú vayas a recorrer varios elementos. Puede ser utilizando un for each, como lo hice yo con este mismo ejemplo. Gracias por ver, espero que te haya suscrito y te haya gustado, y sigue viendo la secuencia de video que iré poniendo. Gracias.